Sócrates molesta porque pregunta, pero no acerca de las cosas del cielo, sino sobre las cosas de la ciudad. Bienvenidos a este episodio. Voy a intentar hacer una nueva modalidad, ojalá les guste. El día de hoy voy a estar platicando sobre este libro. Se ve al revés. Viaje al centro de la filosofía. Ya tenía rato que no aparecía por acá en YouTube, pero espero que eso pronto cambie. De momento quisiera platicarles sobre lo que empecé a leer acá, porque es un tema que ya tenía yo planeado leer, pero no me había dado la oportunidad. La verdad es que había estado procrastinando bastante. Pero esta frase que acabo de leer, en donde se habla de Sócrates que molesta porque pregunta cosas de la ciudad, viene con motivo de las primeras páginas de este libro, que habla sobre una de las fábulas más famosas, bueno, de las historias, ¿no? De Esopo, incluso historias de Atenas, ¿no? Y pues habla precisamente de una historia sobre una persona que antes los filósofos acostumbraban a pues ser estos grandes pensadores, ¿no? Estas grandes personas superiores a los demás, con conocimiento superior y preguntas trascendentales de la vida, ¿no? Pero pues aquí se critica, ¿no? Eso, porque justamente en la fábula de Esopo es este señor que va pensando, que se propone ver todos los días las estrellas, ¿no? Sentarse por horas a observarlas y hacerse preguntas. Y en una de esas caminatas, en una de esas noches donde salía a ver las estrellas, por estar viendo las estrellas, se cae en un pozo. Y se cae en un pozo y pide por ayuda, y hay un esclavo, una esclava, que lo ven ahí tirado y se burlan de él. Precisamente porque se cayó por estar viendo al cielo, por estar pensando en cosas trascendentales de la vida sin darse cuenta ni siquiera de lo que estaba frente de él. Entonces, esto viene un poco... me gusta esta fábula porque se me viene a la mente por las personas que se preocupan por un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, se me viene un ejemplo burdo, pero pues, no sé, cuando estaban los conflictos políticos con Rusia y Ucrania y todo eso, por ejemplo en la tienda de la esquina, ¿no? Yo quería ir a comprar un refresco y me decían, no, es que está cabrón la guerra. Y si bien es un tema importante, no podemos estar pensando siempre en cosas ajenas a nosotros. Si estamos viendo constantemente más allá de nuestra nariz y preocupándonos por cosas más lejanas a nuestra vida real, a nuestra vida palpable, de carne y hueso donde tenemos enfrente, pues vamos a dejar descuidado nuestro entorno inmediato, ¿no? Entonces entonces ¿me preocupo o no me preocupo? Claramente es importante hacerse esas preguntas, claramente es importante reflexionar sobre otros problemas más importantes que los que tenemos nosotros enfrente. Pero si no tenemos controlada nuestra propia situación, si no sabemos dónde estamos parados, no nos va a servir de nada preocuparnos por todo aquello que es ajeno a nosotros, ajeno a nuestra persona, a nuestra humanidad. Entonces, el libro, en esta parte me gustó una frase que dice que la filosofía no es levantar un gran velo de la verdad superior de las cosas, sino más bien es hacer estas preguntas de por qué, o sea, hacer preguntas importantes, a lo mejor sí para un futuro, pero también hacerse preguntas sobre dónde estamos viviendo. Y es por eso que pues Sócrates fue condenado a muerte, ¿no? Porque en vez de estar pensando en la trascendencia de la vida y en el cielo y todas esas cosas, se puso a cuestionar a las personas que supuestamente sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Y entonces la filosofía o la odian, o al filósofo o lo odian o lo aman. ¿Por qué?
porque a nadie le gusta aceptar enteramente la derrota, la humillación, aceptar que está equivocado. Todos vamos a ir en contra de aceptar que estamos equivocados, aceptar que lo que estamos haciendo ha estado mal y que siga estando mal, ¿no? Todos queremos creer que lo que hacemos es importante, que lo que hacemos es relevante, que lo que hacemos tiene una justificación. Pero si llega alguien que no conoces y te cuestiona y te pregunta y te hace ver mal frente a todo un público, que esto es lo que hacía Sócrates, hacía debates públicos, llegaba y preguntaba a la gente que creía que ellos sabían, llegaba y hacía preguntas, ni siquiera respondía nada, ni siquiera llegaba con una ideología, solo hacía preguntas y las personas se incomodaban. ¿Hasta qué punto podemos estar incómodos con ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, pues la filosofía o la odian o la aman, porque te va abriendo los ojos, ¿no? Te hace darte cuenta de que en realidad las personas que consideran sabias realmente no son sabias, y las personas que no son sabias pueden ser sabias. Es por eso que Sócrates decía una verdad: yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y eso es verdad. Y por eso él hacía preguntas, porque no sabía nada. Y las personas que se creían sabias no sabían de lo que estaban haciendo y no sabían de lo que estaban hablando. Imagínense, eso es algo increíble, ¿no? Alguien que estudió, es letrado, daba clases de filosofía, Sócrates, que tenía información importante, que se adentraba en todos los conocimientos, profundizaba, decía: yo no sé nada. Y esa forma de pensar de yo no sé nada, y seguir haciendo preguntas, y seguir indagando, y seguir preguntando, pues le permitió hacer mejor su lugar de existencia, su entorno, ¿no? Entonces, estas son bonitas reflexiones que vienen en el primer capítulo del libro de Viaje al Centro de la Filosofía, de Nemrod Carrasco. Me acabo de dar cuenta que dice asesor filosófico del éxito televisivo Merlí. Del autor. Se los recomiendo mucho esta serie, la serie de Merlí. Tristemente, pues aquí en México no está disponible en ninguna plataforma, pero pues la pueden buscar, ya saben, en sus sitios de preferencia, que prefiero yo no promover ese tipo de sitios, pero si quieren y tienen ganas de ver esa serie, se llama Merlí. Es sobre un profesor de filosofía justamente que empieza a incomodar a sus alumnos con preguntas y no con los temas que vienen en el temario, ¿no? En el plan de estudios, vaya. Es interesante que termine leyendo algo de un autor que fue asesor de una de mis series favoritas. Pero bueno, me gustaría también concluir este capítulo, este episodio, con una lectura, ¿no? Final sobre realmente de quién era Sócrates, ¿no? Porque Sócrates no dejó nada escrito en su vida, pero Platón dejó algo bastante acertado, bastante descriptivo de cómo llegó a ser su maestro. Entonces me gustaría leérselos para su propia reflexión y ojalá les guste. Y pues bueno, ¿no? Aquí viene, es la apología de Sócrates. Pero bueno, aquí Platón escribe sobre su maestro Sócrates y habla sobre lo que pasaba en Atenas. En efecto, atenienses, yo he adquirido el renombre de sabio por una razón distinta a la que se me atribuye. De mi sabiduría, si hay alguna, y cuál es, os voy a presentar como testigo al dios que está en Delfos. Una vez Querefonte estuvo allí y tuvo la audacia de preguntar al oráculo si había alguien más sabio que yo. Apolo le respondió que nadie era más sabio. Así pues, tras oír yo estas palabras, reflexionaba así: ¿qué dice realmente el dios y qué indica en enigma? Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio? Sin duda no miente, no le es lícito. Y durante mucho tiempo estuve yo confuso sobre lo que en verdad quería decir.
Más tarde, me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, en la idea de que si en alguna parte era posible, allí demostraría que el oráculo no era verdadero. Ahora bien, cuando lo hice, experimenté lo siguiente. Me pareció que otros muchos atenienses creían que ese hombre era sabio, y especialmente lo creía él mismo, pero no lo era. A continuación intentaba yo demostrarle que él creía ser sabio, pero que no lo era. A consecuencia de ello, me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Apolo le dijo a Sócrates que era el hombre más sabio de la ciudad, aunque en ningún momento se plantea la posibilidad de que el dios miente. Nada resulta más oscuro que sus palabras, de ahí que para Sócrates el único modo de descifrar el mensaje de Apolo sea el de confrontar su propia sabiduría con la de quienes, en un aspecto u otro, son reconocidos como sabios por la ciudad. Si Sócrates quiere saber si es sabio, tiene que interrogar a los que supuestamente saben. De entrada, resulta obvio que muchos atenienses saben más que Sócrates. Hay artesanos que dominan con maestría su oficio, poetas que disponen de extraordinaria capacidad lírica, políticos sumamente hábiles en dirigir a los asuntos políticos de la ciudad. Muchos de ellos se creen sabios. Ahora bien, ¿todo eso que dicen saber tiene algo que ver con la sabiduría? Esto es precisamente lo que va descubriendo Sócrates a medida que pregunta a los artesanos, a los poetas y a los políticos. Se da cuenta de que aquellos que se creen más sabios no lo son, y al mismo tiempo parece comprender mejor el mensaje de Apolo. En el fondo, los sabios son ellos, esos hombres que se la dan de sabios, pero jamás se han preguntado qué significa saber. No tienen idea de lo que hablan cuando dicen que saben. En cambio, Sócrates dice, solo sé que no sé nada. Esto es lo que diferencia la sabiduría de Sócrates del resto de los ciudadanos, lo que hace que se describa una y otra vez como ignorante, recordando en todo momento que el único conocimiento que le caracteriza es su propia ignorancia. No es casualidad que Platón invierta las posiciones de Aristófanes. Sócrates se hace pasar ahora por el chico tonto, que no sabe hacer otra cosa que preguntar, cuando en realidad es el chico listo. El reconocer su propia ignorancia muestra la ignorancia de los demás con respecto a la auténtica sabiduría. Lejos de impartir un conocimiento verdadero, la interrogación socrática no se enfrenta con la incoherencia de nuestros propios saberes. Cuestiona aquellas creencias compartidas que usamos cada día sin pensar y sacuda todas nuestras contradicciones hasta el punto de hacernos estremecer. Como un tábano para una manada de caballos poderosa pero indolente, así es Sócrates para la ciudad. En efecto, si me condenáis a muerte, no encontraréis fácilmente, aunque sea tanto ridículo decirlo, a otro semejante colocando en la ciudad por el dios como un tábano a un caballo que, aunque grande y noble, pero un poco lento por su tamaño, necesita ser despertado con aguijón. Según creo, el dios me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante y como tal, despertándolos, persuadiéndolos y reprochándolos a uno me posaré en todas partes durante todo el día. Sócrates ataca a los que creen que saben y lo hace sin ofrecer a cambio ninguna creencia u opinión alternativa. No puede descartarse que esta sea una de las principales razones por las cuales Sócrates no dejó en vida ningún escrito. Al fin y al cabo, Sócrates no tiene nada que explicar, no tiene teorías que presentar, es el tábano que arroja sobre la ciudad la manzana de la discordia. Su aguijón provoca el estallido de una ira salvaje, pero también puede despertar a la ciudad de su largo letargo, del embotamiento en que se encuentra sumida, y envolverla en ese deseo tan irresistible y auseante por volver a alcanzar la sabiduría. Lo que Platón nos enseña con el símil del tábano es que las cosas no son tan simples. La filosofía puede ser una cuestión de amor o de ira. No hay modo alguno de resolver esa ambivalencia. Su carácter puramente destructivo convierte a Sócrates en el mejor amante de la ciudad, pero también en su peor rival. Al filósofo se le ama o se le odia hasta la muerte. Para la mayoría de los ciudadanos, Sócrates era una dificultad que debían eliminar. Optaron por la vía más directa y lo condenaron a muerte. El famoso pozo del que nos hablaron Esopo y Platón se ha convertido en una fosa. No deja de ser triste que solo después de la muerte de Sócrates, algunos de sus amigos y seguidores inventasen un nombre en el que albergar lo que había significado su figura. La ciudad podía matar a Sócrates, pero algo había nacido con él y ya no iba a morir. A ese le dieron el nombre de la filosofía. Bastante bello lo que acabo de leer.
porque te deja pensando entonces cuál es tu responsabilidad dentro de la sociedad, ¿no? Porque si te cuestionas y te preguntas lo que está pasando, entonces comienzas a hacer un problema, ¿no? Comienzas a cambiar y a las personas no les gusta el cambio, mucho menos si es un cambio drástico y repentino. Y me gusta eso, ¿no? Esto de no puedo seguir conociendo, profundizando en un tema si no me considero alguien ignorante. Porque una vez que tú te consideras alguien superior, alguien que conoce todo lo que necesitas saber, ¿de qué te sirve aprender cosas nuevas? ¿No? ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Si ya lo sabes todo, no te sirve de nada aprender cosas nuevas. Ese es el tipo de mentalidad que creo se reproduce con rapidez, ¿no? Porque a veces entramos a un salón de clases pensando que lo que sea que vamos a aprender no nos va a servir para nada, y entonces no lo vamos a usar, nada más lo vamos a aprender, y obviamente no te va a servir para nada porque no lo vas a aprender, porque tú ya te crees alguien con los conocimientos necesarios para la vida. Entonces, ojalá se queden con esta idea de decirse a ustedes mismos ignorantes para poder seguir aprendiendo más. Y si son así, y si así se lo plantean, quizás puedan sacar cosas buenas y positivas de este podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si no se han suscrito y les gustó esta dinámica de hacer solo una toma y hablar plenamente yo desde mi conciencia y desde mi corazón, porque suscríbanse. Porque justamente la verdad es que he procrastinado bastante por no querer editar, por no querer hacer todo lo engorroso. Y dije, bueno, me voy a plantar frente al micrófono, voy a platicar con ustedes y voy a leer una parte del libro todos los días para poder hacer así videos más con más frecuencia, vaya, porque así, sin edición, en una sola toma, me parece mucho más natural y me parece mucho más dinámico para ustedes y para mí. Entonces, ya saben, aquí voy a andar. Cuídense.